Punto. Sí. Ya, Bueno, tenemos al profesor Gonzalo Arenas, quizás la gran mayoría de nosotros lo conocemos por su increíbles videos, explicativo increíblemente. Bueno, es abogado de la Universidad Católica y actualmente profesor de la Universidad de San Sebastián. ¿Y quién me falta, profesor, decir? ¿Se me escapa algo? doctor en historia. Doctor en Doctor en historia. historia. ¿Qué persona más aplicada para este día? Ya, pues partamos de uno que tenemos una gran cantidad de cosas que decir. Chris. Démosle. Vamos a comenzar un poquito hablando sobre el tema que convoco el día de hoy y bueno, vamos a estar después quizás, si también tiene algo que decir obviamente sobre el tema de lo que ha sido el día de hoy. La violencia una vez más lamentablemente gana en Chile y es algo que por lo menos nosotros siempre nos rehusamos a la violencia como método de acción política, como para defender la idea, etcétera. Pero todo comienza por la discusión de los 50 años. Logró realmente Gabriel Boric unir a Chile, que era como el discurso que por lo menos él tenía previsto. ¿Cómo ha visto el tema de la inauguración de los 50 años? Y que nos comente un poco cuál es la imagen que tiene en particular en base a lo que ha podido estudiar de quién es hoy por hoy la figura en el centro del discurso de Gabriel Boric, que es Salvador Allende. Bueno, sí, a ver, primero, esta conmemoración de los 50 años pudo no haber sido como fue. Pudo haber sido un momento de mucho mayor unidad, de mucho mayor serenidad, de discusión, pero las impericias del gobierno fueron tantas, manejó tan mal lo que fue, ¿no es cierto?, una especie como de acuerdo político que era necesario llevar a cabo, que al final produjo que se enojaran de ambos lados, los suyos y los opositores, Mm. y Mm. por lo tanto no quedara bien con nadie. Entonces yo creo que hay un poco de artificial en esta división que tenemos a los 50 años, dada por un presidente que no fue capaz de manejar algo que no era muy difícil de hacer, que era tener un acuerdo. Si hoy día existen, en el fondo, en periodos normales, uno puede llegar a acuerdos importantes sobre lo que ocurrió. Lo que pasa es que aquí, en un tiempo, desde que tuvo que sacar a Patricio Fernández, el ambiente se empezó a enrarecer, y quedó claro que el presidente quería llevar la batuta con los grupos más extremos de su gobierno. Entonces yo creo que eso fue un problema político serio, solo atribuible a Gabriel como error político importante. Ahora, sobre la figura de Salvador Allende, y ahí también por qué quizás él cayó en ese error, yo creo que el presidente Boric y gran parte de su gobierno tiene una imagen mítica de Salvador Allende que nunca existió. O sea, esto suponer que Salvador Allende era un gran demócrata y que esto era una democracia plena hasta que llegaron los militares y el 11 de marzo se acabó la democracia, eso es no entender realmente lo que pasó. ¿Y por qué? Porque si bien Salvador Allende fue un demócrata casi toda su vida, y efectivamente fue ministro, fue diputado, fue senador, fue presidente del Senado, siempre compitió en las elecciones y triunfó, y eso no lo niega nadie. En 1970, cuando aceptó ser el candidato presidencial de la Unidad Popular, dejó de ser un demócrata. Y Mm. dejó de ser demócrata, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de la Unidad Popular que lo apoyaba se declaraba a sí mismo marxista-leninista. Mm. Y el marxismo-leninismo, por definición, es contrario a la democracia liberal. O sea, lo primero que pretende hacer el marxismo-leninismo es destruir la democracia liberal. Por lo tanto, aceptar ser el líder de una coalición que en su definición ya se llamaba a sí misma marxista-leninista, y además que gran parte de ella promocionaba la lucha armada, es algo insostenible para alguien que se llame demócrata. Y más todavía también porque durante el ejercicio de su gobierno cometió muchas arbitrariedades y abusos que no son propios de una democracia. O sea, en Chile él legitimó la violencia en cierta forma al no reaccionar, atacó al Congreso Nacional, impidiendo que el Congreso Nacional funcionara porque nunca quiso proclamar la reforma constitucional de las áreas de la economía y por lo tanto dejó Sí. prácticamente sin manos al Congreso Nacional. Lo mismo hizo contra el Poder Judicial cuando le quitó el auxilio a los carabineros para poder aplicar las sentencias, la Contraloría, etcétera. O sea,
un gobierno así entendido nunca tuvo una finalidad democrática. Ay, disculpe que una consulta corta. Hoy yo escuchaba al presidente Gabriel Boric cuando empezó a elaborar su discurso, que no fue tan largo, sino que fue más acotado, y él decía, declaraba a Salvador Allende como un demócrata intachable. ¿Cuál es su opinión al respecto cuando viene Gabriel Boric, se para en un escenario, da a conocer su discurso y declara a Salvador Allende como un demócrata intachable, entendiendo no solamente... Aloy, ¿cómo? lo escucho cortado. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? por internet. Yo lo... Mm. ¿Cómo me escuchan? Ahora, los chiquillos. Yo bien, perfecto. Sí, el profe que Ya. Ahí sí. Ya, ahí sí. Su opinión más que nada cuando viene el presidente Gabriel Boric y lo declara como un demócrata intachable a Salvador Allende. Bueno, eso claramente es no conocer su historia y no entender lo que es la democracia. ¿Cómo puede ser demócrata un presidente que trató de destruir a todos los otros poderes del Estado? A los tribunales, al Congreso, a la Contraloría General de la República, eh, o sea, que patrocinó lo que él llamó el poder popular, que fueron los Mm. cordones industriales principalmente, de Vicuña Maquena, etcétera, que era claramente una legitimación de la violencia. O sea, sus objetivos eran tales que su gobierno era imposible que terminara en un sistema democrático. Por lo demás, buscaba terminar con la democracia liberal. Un presidente que en su mensaje al Congreso amenaza al Congreso de que si no pueda sus reformas él no va a poder contra la violencia que se desate. Un demócrata. Después del 70, Salvador Allende recientemente superado por su alma revolucionaria y por lo tanto su alma demócrata, la Se constante está lucha que cortando. hubo dentro de Profesor, ese una sistema, pregunta, su alma, su comentario en verdad. demócrata y su... Sí, que parece que está un poco mal el internet. Puede ser que esté lejos del router o pueda mejorarlo o cambiarse de red. A ver, déjenme ver un Sí, segundo. prueba por mientras, miren. Oye, solo como antecedente. Dale. Yo me acuerdo que se suele decir que Allende fue demócrata hasta que en 1970 salió con la UP, que, como dijo bien el profesor, era marxista-leninista. ¿Qué significa eso? Que básicamente legitiman la violencia como medio para poder obtener el Estado, después disolverlo e instalar la dictadura del proletariado, como bien dice su nombre. Pero más allá de eso, se suele decir, ah, no, pero Allende es diferente a López, Allende era un verdadero demócrata. Lo cierto es que incluso antes de que saliera con López, hay un antecedente que pocos conocen. Él era presidente del OLAS. ¿Qué es el OLAS? La Organización Latinoamericana de Solidaridad, en 1967 en agosto. Y lo interesante de esto es que era una organización con sede en La Habana, financiada por la Unión Soviética, y dentro de las cosas que estos decían era, cito, la forma fundamental de ejercer la solidaridad es el desarrollo de la lucha revolucionaria en el seno de cada país y esa solidaridad debe culminar activamente en la forma esencial para alcanzar la toma del poder, ya que hay una cosa interesante, la lucha armada. Esa era la Mm. organización que respaldaba y presidía Salvador Allende en el 67, incluso antes de lanzarse a presidente. Bueno, ¿Qué le está una diciendo? cosa, Ah, eh, Juaco. solo por mencionarlos cortito. No sé si han visto la entrevista de Salvador Allende con Regis Debray, que está ahí en YouTube y que ¿Quién? no ha tenido el palco que según yo se merece. Y ahí mismo dice que si no digamos por la vía democrática y si no logran hacer sus transformaciones profundas, iban a utilizar la fuerza revolucionaria. ¿Cachai? Eso es lo que él dice literalmente, que van a usar las armas si es necesario. O sea, Dale, está profe. dicho de su boca, quiero decir. No, eso está claro. Sí. Bueno, profesor, estaba diciendo... ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, Ya, ahora sí. perfecto. Nos estaba hablando de, bueno, básicamente el cumplimiento de fallos judiciales por parte de Allende, la intención de poder hacer un Congreso unicameral, muy parecido a lo que buscaba la comisión pasada, curiosamente. Estaba en ese punto. Sí, y como bien decías tú, hasta antes del 70 tuvo algunos como
algunas controle. debilidades revolucionarias por sobre el demócrata. Como tú decías bien, participó en las olas, las olas, el Presidió, objetivo central de las olas era divulgar la vía armada en toda Latinoamérica. Además, también en su momento dio un gran discurso homenaje a Stalin, a la muerte de Stalin en 1953. También ayudó a guerrilleros bolivianos que habían sobrevivido después de la muerte del Che Guevara, los ayudó a volver a Cuba. Cuando fue presidente también recibió a terroristas argentinos, a los cuales también ayudó a poder salir del país. O sea, tuvo antecedentes importantes. Ahora, así todo, uno podría decir, bueno, pero sus actos de demócrata son más que los de, no de revolucionario. Hasta el 70 sí, pero después del 70 yo creo que claramente el revolucionario le ganó al demócrata. Y de Así hecho, es. quizás lo más palpable es la propia caída de la Unidad Popular, porque él prefirió en el último instante privilegiar la unidad de la izquierda por sobre la viabilidad de su gobierno. Él tuvo la oportunidad de llegar a acuerdos con la democracia cristiana para poder sacar adelante el país y prefirió que el país se cayera a pedazos antes de romper esa unidad de la izquierda que él consideraba tan importante. Eso demuestra una vez más que para él primero estaba la revolución socialista y después estaba el bien del país. Mira, aquí... Oye, espérate, sorry, Chris, escucho una Dale nomás. fricción de un micrófono, puede ser. No sé si el tuyo... Profesor, ¿está con un micrófono usted? Sí, No, no, con el el del sí. micrófono lo saco. No, pero se escucha bien. Es que yo escucho una fricción, como que... ¿Veis? Sí, Ahí. hay como una Sí, fricción, no, claro. sí. Pero no es Ya puede ser. terrible. Ya, bueno, sigamos. Ya, Dale. vamos. Oye, aquí hay un punto, mira, lo he leído en los comentarios que a veces se tiende a dar, y yo creo que es bueno quizá usted como historiador dar su perspectiva al respecto. Cuando se habla de que, por ejemplo, los jóvenes no podemos opinar sobre cierta época en particular porque no la vivimos. O sea, prácticamente haciendo desfallecer lo que respecta a los historiadores, no podríamos opinar sobre la historia, no podríamos opinar sobre momentos o épocas en particular por el simple hecho de no haberlas vivido y prácticamente lo que se busca es como quedarnos con la verdad oficial de lo que nos contaron o quedarnos con la verdad oficial de lo que nos cuentan quienes son nuestras autoridades. ¿Qué opinión tiene al respecto en base a ese punto que a veces como muy constante de decir, no, ustedes no vivieron esta parte de la historia, por ende no tienen derecho a opinar? No, eso es totalmente falso. Es más, uno cuando opina, cuando ya ha pasado la historia con perspectiva del tiempo, de hecho tiene más antecedentes para opinar. Tiene una visión mucho más de conjunto para opinar. De hecho, las personas que viven los periodos históricos quedan atrapadas por la subjetividad que vivieron ellos. Por eso siempre los historiadores casi nunca escriben historia del presente, de los momentos que están pasando, sino que siempre es hacia atrás. Porque solamente la distancia da esa perspectiva, así que es absolutamente falso y alguien que no vivió puede conocer mejor todavía que quien lo vivió porque no está atrapado en esa pequeña experiencia subjetiva que le tocó a él, que no le permitió ver el conjunto de lo que estaba ocurriendo en el país y además que no le permitió ver las consecuencias que se originaron posteriormente, ni analizar las causas. Perfecto, clarísimo. Profesor, quisiera seguir un poco con la línea histórica para ir retomando cada punto esencial dentro del gobierno de Allende y para hacer un poco de contexto. Se suele decir mucho, sobre todo quienes justifican un poco lo que fue el gobierno de la UP, de que Allende era un ferro demócrata, justificando, por ejemplo, su rechazo a la invasión a Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética. Me parece interesante porque si bien es cierto que lo dijo, también es importante poder agregar un antecedente importante al tema. Más allá de la figura de Allende, su partido mismo, el Partido Socialista. Bueno, mucho se repite el Congreso de Chillán, pero es cierto que también el Partido Socialista anterior a la... ¿Se escucha algo, puede ser o no? Sí, se escucha. Sí. Profe, creo que es su micrófono. Cuando el micrófono roza con la ropa, suena como... Sí. Quizás sea eso. A ver. No. Ya, dale. ¿Y ahí? Sí, ahí está bien. Bueno, entonces, hay dos congresos importantes, aparte del Congreso de Chillán, del 67. Uno que me gustaría poder poner a colación es el Congreso de Linares, del 65, el que básicamente el Partido Socialista llamaba a la Unión Comunista Socialista para las próximas elecciones, ratificando importantemente este punto de que ellos no creían en la vía electoral, pero si bien es cierto que
estaban a favor, en este caso particular, de poder apoyarla. Es necesario decir que la apoyaban así siempre. Y en segundo lugar, el Congreso de Chillán, que prefiero citarlo porque es realmente algo interesante, decían: la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y constituye la única vía que conduce a la toma de poder. Al respecto, profesor, ¿qué antecedente histórico más podríamos agregar a esta, digamos, que conjunto de factores que hacen dudar de la democracia? O, no, Ese ruido, por otro. A ver, ahora sí lo escuchamos. Ya, el antecedente quizás más destacado de esto es que toda la izquierda en general perdió la fe en la vía pacífica después de 1964. En las elecciones del 64, la izquierda estaba convencida que iba a ganar la presidencial. Y resulta que ganó Eduardo Frei. Eduardo Frei, que tuvo importantes recursos de Estados Unidos para hacer su campaña y además que les permitieron montar una campaña anticomunista muy virulenta. Entonces, gran parte de la izquierda sintió que le habían robado esa elección. Y ahí los partidos de izquierda empezaron, ¿no es cierto?, a radicalizarse hacia la vía armada. Entonces, es un proceso que comenzó con el Congreso de Linares, continuó después con el Congreso de Chillán y después ya se consolidó con el Congreso de La Serena en pleno gobierno del UP en 1971 y cuando asume Carlos Altamirano como secretario general. Lo mismo ocurre con el MAPU. El MAPU también se comienza a radicalizar y en el 72 se declara marxista-leninista. El Partido Comunista, y es otro punto importante, el Partido Comunista siempre se ha dicho que fue súper leal a Salvador Allende, que era realmente un partido democrático, que respetaba las instituciones. Hay que decir que el Partido Comunista no adhería expresamente a la vía armada exclusivamente por un tema táctico. El Partido Comunista chileno siempre estuvo sometido al Partido Comunista de la Unión Soviética, que en 1956 ya había decidido la estrategia de la convivencia pacífica con el capitalismo, y por lo tanto a tratar de hacer grandes alianzas políticas. Y de hecho lo decía el propio Luis Corbalán, que era el secretario general del Partido Comunista en aquellos años, la vía pacífica para ellos no excluía la violencia, prácticamente solo excluía llegar a la guerra civil, pero todo el otro tipo de violencia era válida también en la estrategia del Partido Comunista. Y además, que lo más grave es que ambas vías, tanto la vía pacífica como la llamada vía armada, llegaban al mismo resultado, que era Un pequeño énfasis, que sigue conectado con el micrófono que ahora como que sonó un fuerte. No, está apagado. ¿Está apagado? ¿Y qué es lo que suena? Sí, Sí, no sé, ahora está desde el celular nomás, ¿cierto? ¿Y qué es lo que suena? sí. Sí, no, está bien. es como una estática, pero bueno. No están interviniendo la señal hoy día. La CIA, bueno, en la CIA. Sí, así Es la, perdón, perdón. es la Vallejo desde su oficina de la desinformación. Oye, mira, bueno, estamos recordando un poquito y hablando sobre la conmemoración de los 50 años, de lo que ha sido y todo el tema, pero hay un punto que es muy particular. Salvador Allende ya había intentado ser presidente de la República 4 veces, si no me equivoco, me pueden corregir. Y esas 4 veces no había salido presidente de la República. No era una gran mayoría en el país cuando él sale. Por algo también se tuvo que ir al Congreso, por el tema de no alcanzar lo suficiente como para poder ser presidente directo. Y de esta manera aparece el tema del Estatuto de Garantías por la Democracia que le hicieron firmar. Pero en lo que respecta a las elecciones de Allende, el dejar en claro quizás que prácticamente, en particular, Salvador Allende no era mayoría en el país, como también se nos ha intentado vender, porque a las finales, ¿qué se nos ha intentado vender? Primero, que es un demócrata absoluto. Segundo, que es intachable, hoy lo decía el presidente. Tercero, que era prácticamente un presidente muy popular, ¿cierto? ¿Qué opinión tiene al respecto, profesor? Que era un demócrata intachable es falso. Dirigía un proyecto esencialmente totalitario. Ahora, de que sí tenía una gran capacidad de liderazgo político, eso es verdad. Era un tipo que nunca perdió una elección,
siempre a veces iba por distritos o circunscripciones senatoriales donde todos lo daban porque iba a perder y al final resultaba ganando. Y él electoralmente era mucho más que la izquierda, de hecho, ¿no? Sacaba mucho más votos que la izquierda. Entonces, en ese sentido, sí, fue un líder político importante que marcó prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX chileno. Y eso es así, junto con Alessandri y Frei y otros. Yo creo que esa es la única verdad que hay, ¿ah? Que sí representó un liderazgo importante. Ahora, en las credenciales de demócrata es falso hasta una vez que asumió en 1970, y es cosa de ver lo que se desarrolló durante su gobierno, que se dice mucho para exculpar a Allende, que la Unidad Popular no le hacía caso, la Unidad Popular iba por otro lado, pero él que en realidad quería la vía pacífica. Si hubiese sido tan así, Salvador Allende podría haber cortado con los más extremos de la Unidad Popular y nunca lo hizo. De hecho, con el MIR siempre tenía relaciones muy cercanas. Uno de sus biógrafos, quizá el biógrafo más importante de Salvador Allende, que es el español Mario Amorós, señala en su libro que Allende estaba rodeado del MIR. Su sobrino Pascal Allende era el segundo del MIR. Su secretaria, la Payita, era militante del MIR, una de sus hijas era militante del MIR, sus dos más grandes amigos eran miembros de la editorial de la revista Punto Final, que era el medio de comunicación que tenía el MIR. El propio Pascal Allende dice que cuando él le dijo a su tío que se quería dedicar al MIR y a la vía armada, le regaló un revólver. Pero dijo que no estaba de acuerdo. Dijo, no estoy de acuerdo, pero te dijo este revólver que era finísimo. Exacto. Sí. En 1970 también el mismo Pascal Allende dice que Salvador Allende les ofreció plata para que bajaran un poco el tono de los ataques para poder tener una elección presidencial más o menos limpia. O sea, él estaba entre los suyos. Indultó también a dos personajes del MIR que mataron al ministro Pérez Sukovich. Efectivamente. Dentro de su lista de delincuentes. Habían sido del MIR, eran del BOP ahora. Efectivamente. Habían sido del MIR y se del MOP. Claro. Claro. Y en el fondo, todo eso demuestra que Salvador Allende no fue una víctima de Lupe. Él dirigía también Lupe. Quizá no tenía el liderazgo propio de un presidente que podía mandarlo como quisiera, pero él avaló muchas las actuaciones del Partido Socialista, del MIR, del Partido Comunista, del MAPU, y por lo tanto, exculparlo con la imagen de que fue una pobre víctima de un conglomerado gobierno que no entendió su proyecto político democrático, eso también es un mito. Sí. ¿Juego? ¿Tengo que tocar el siguiente punto? Sí, ahí creo que ese fue el ruido. Si nos pueden decir por los comentarios, al final creo que era el micrófono mío, así que está bien. El mismo se fue. Profesor, mientras que Joaco se mete de nuevo, yo quería hacer un poco de énfasis en lo que fue la elección, porque se dice mucho que, bueno, esta polarización que había en el clima político partió desde la elección misma, pero si bien parece ser un fenómeno que se venía repitiendo de antes y que también es importante poder rememorar ahora porque se repiten un poco los factores. Para poder introducir esto, quisiera decir que durante la campaña fue interesante que la UP hiciera una campaña en primer lugar contra la DC, misma que posteriormente, el año 73, volvía para pedir los votos nuevamente y los pidió para poder entrar al gobierno. Pero bueno, una de las acciones que realizó en contra de la derecha y su candidato Jorge Alessandri, que había sido expresidente, fue que las municipalidades que tenían mayoría comunista, socialista o gran parte de la UP declararan persona non grata a Alessandri, impidiéndole entrar al municipio e incluso agrediéndolo físicamente a través de cosas que eran de otro nivel a comparado como son actualmente. Bueno, en base a eso, ¿cómo considera el clima político de la época? Sí, ahora hay que decir que todos los candidatos estaban más o menos, o todos los comandos y las campañas estaban más o menos en la misma disposición. Era una campaña a muerte, con una belicosidad muy grande. Los candidatos presidenciales pocas veces logran manejar bien a lo que son sus comandos territoriales en las campañas y por lo tanto hay mucho de iniciativa particular. Entonces fue especialmente violento. Y en ese sentido, bueno, eso demuestra que cuando, o sea, un gran síntoma de la caída de la democracia comienza a ser cuando ya se empiezan a perder los respetos cívicos
o la amistad cívica entre los distintos actores políticos, y eso ocurrió claramente en la elección presidencial de 1970, que por lo demás era especialmente compleja para la UP porque la UP quería distinguirse lo más posible de la democracia cristiana, porque hay que decir algo. La democracia cristiana en esa época era mucho más cercana a la UP que a la derecha. ¿Ah? El candidato de la democracia cristiana, Tomic, su programa de gobierno era lo más parecido a la UP que había. Y por lo tanto, yo creo que ahí eso fue uno de los grandes errores que cometió la Unidad Popular, porque teniendo la disposición de la DC a ayudarlo incluso hasta el final, hasta agosto de 1973, el gobierno de la Unidad Popular desató una campaña antidemócrata cristiana feroz. Atacó al expresidente Frei en forma, pero sin misericordia, y fue, ¿no es cierto?, colocándole cada vez más muros a ese posible entendimiento democrático con la DC. De hecho, la DC en un principio, por ejemplo, bueno, votó por Salvador Allende en el Congreso Pleno, no participó en las primeras acusaciones constitucionales que patrocinó el Partido Nacional, no formó, ¿no es cierto?, en las primeras elecciones complementarias una alianza con lo que podía ser la derecha. ¿Y por qué? Porque la mayoría se sentía más cercano a la UP que al Partido Nacional. Y el comportamiento de la UP fue tan sectario y tan violento y tan antidemocrático que al final hizo imposible que la democracia cristiana pudiese llegar a un tipo de acuerdo. De hecho, acaba de salir el libro de Patricio Aylwin, que yo se lo recomiendo, que es muy bueno. Es largo, pero se lee muy rápido. Sí, no, ese mismo, en donde, exacto, en donde se describe las últimas reuniones de Aylwin con Allende y el cardenal, y en el fondo lo que hace Patricio Aylwin es decirle, decíase, ¿está con el MIR y con la violencia o está con nosotros? Y buscamos una vía pacífica. Y esa fue la decisión que nunca quiso tomar Allende, y por eso yo les decía antes que el revolucionario le ganó al demócrata, porque optó por la unidad de la izquierda por el país. Sí, absolutamente. Hay un punto sobre el gobierno de Salvador Allende que también se da a mencionar mucho, y el tema de la prensa. Cómo él actuó con la prensa. El otro día yo vi una entrevista suya en Espejo Constitucional del Instituto de República y usted hablaba sobre las radios. ¿Qué cantidad de radios tenía él, Salvador Allende en particular, en 1970 y cuando finaliza en 1973? O sea, la cantidad, pero en la cual creció prácticamente de apoderarse de las radios que vendía haciendo la prensa. Es un dato muy particular que me gustaría que también pudiese mencionarlo. Sí. Porque si bien se dice siempre que Salvador Allende respetó a la prensa y la libertad de prensa y la libertad de opinión, en la práctica no lo hizo. En la práctica, ¿qué ocurrió? Él trató de copar todos los medios de prensa por vías no institucionales. Porque, claro, lo normal para un gobierno de izquierda habría sido sacar una ley o una reforma constitucional que estatizara todos los medios de comunicación. Bueno, no lo hizo así porque era muy brutal. ¿Pero qué hizo? La radio en esa época era el principal medio de comunicación. Y lo que hizo la UP fue que, sacando platas que todavía no sabemos bien de dónde salieron, empezó a usar palos blancos para comprar la mayoría de las radios en Chile y por lo tanto tener un monopolio de político en favor de la Unidad Popular. Como tú decías, la Unidad Popular en 1970, cercano a la Unidad Popular, tenían 5 radios, para el 73 tenían 66 radios, y entre ellas las con mayor sintonía en el país, como era la radio Portales. Los blancos de la UP eran cercanos a Salvador Allende, o sea, Allende participaba indirectamente en la propiedad de la radio Portales, que era la más escuchada del país. Y eso sin duda que es un atentado a la libertad de prensa gigantesco, porque además los amenazaban para que vendieran las radios. ¿En qué sentido? Les cortaban los auspicios estatales, que para la radio era siempre una cantidad de recursos gigantescos. Como se estatizaron las empresas, también impedían que esas empresas hicieran anuncios en esa radio, por lo tanto los asfixiaban económicamente. Y una vez que los tenían asfixiados, les ofrecían comprarlo. Es decir, es lo más matonesco que puede haber, es lo más propio de una dictadura, ¿no es cierto?, de actuar por la fuerza, con un ropaje supuestamente democrático que en realidad no existía.
y es más, también trataron de dominar a la prensa. ¿Por qué? La prensa necesita un tipo de papel especial que se llama el papel de diario, que no se fabrica en cualquier lado, que ninguna y no muchas empresas tienen la capacidad de producirlo. En Chile solamente existía una empresa que podía producirlo, que era la papelera. Y trataron de estatizar la papelera. Si estatizaban la papelera, podían perfectamente dejar sin papel de diario a todos los diarios de oposición que les eran contrarios. O sea, tenemos ahí también un intento bastante totalitario de controlar los medios de comunicación. Y además cerraron expresamente muchas veces radios. La radio Agricultura la habrán cerrado 3 o 4 veces. Exigían a las radios adherirse a cadenas nacionales del presidente Allende. Es decir, la libertad de prensa durante el gobierno de la Unidad Popular fue profundamente dañada junto con la institucionalidad. Y eso no tiene por dónde ser parte de un gobierno que se presume democrático. Disculpe, sorry que sea como tan... tan encima, pero puede que haya alguien roncando por ahí. ¿O no? Ah, ¿Alguien roncando por ahí puede ser o no? ¿qué cosa, perdón? ¿Alguien roncando por ahí? Sí, es mi perro. Es mi perro. Tengo un bulldog inglés que siempre anda al lado mío, y cuando me instalo a hacer Zoom, se viene a dormir a los pies míos. Ah, claro, para hacer presencia, obvio. Oye, al respecto, profesor, solo Es lo para más pasar este reconocido. punto, me acuerdo que Allende decía, hay una frase muy buena que decía, respecto a la cadena nacional que no emitían los medios de comunicación, especialmente la radio, él decía, si no me vende, lo vamos a cerrar. Así de simple era. Y bueno, creo, Así corrígeme, es. profesor, pero creo que dentro del Estatuto de Garantía Constitucional estaba la libertad de expresión, ¿o no? ¿Se Sí, contaba? estaba la libertad de prensa, la libertad de expresión. Mira, si Allende firmó lo Entonces, que quisieran, haber porque cerrado... sabía en el fondo que Sorry, en el pero... fondo sabía que no iba a ser un impedimento para hacer su programa. Claro. Claro, pero como conclusión, básicamente, como está, como la garantía constitucional están dentro de la Constitución, al ser una reforma constitucional, haberse ido contra eso hubiese sido directamente inconstitucional. Sí, el tema era firmar lo que fuese, y ahí yo recuerdo el dato que usted entregaba, que de cinco radios que tenía el gobierno en el 70 pasó a 66 radios. Ese era el dato duro que usted entregaba en particular. O sea, yo creo que queda a juicio de quienes nos están viendo el tema de la libertad de prensa. Chicos, no sé si Joaco tiene ahí algo. Sí. Ahora queríamos pasar al tema de los días previos al pronunciamiento militar y el día del pronunciamiento, digamos. Como, Pronunciamiento, golpe, como, digo golpe, ¿Perdón? pronunciamiento. Bueno, a ese es el tema al que queríamos pasar, digamos, ahora. No sé si nos puede comentar un poco en qué estaba Allende los días previos, digamos. Lo veía, o sea, lo veía venir, como que estaba un poco preparado por las palabras que dijo, todo eso. Bueno, hay varias teorías, ¿eh? Porque también en los últimos días previos al 11 son un poco nebulosos. Ahora, todos sabían, parece ya, que se venía un golpe militar, ¿ah? Pero muchos habían bajado la guardia pensando que el tanquetazo, que había sido unos meses antes, había sido el intento y se había frustrado. Pero así todo, la caída del general Prat como comandante en jefe del ejército, también este problema que hubo para poder incorporar por última vez a los militares en el gabinete y tener un gabinete cívico-militar por parte de Allende, reflejaban ya un periodo como de crisis terminal. Claro. Y por lo tanto era algo que estaba en el ambiente, no se sabía cuándo, pero sin duda habían rumores. Ahora, todavía no sabemos con una certeza clara cuáles fueron los pasos uno a uno. Pero sin duda que Allende ya sabía, y una de las teorías que hay, y que no deja de tener un poco razón, es que ya Allende hace bastante tiempo atrás ya había tomado la decisión de suicidarse en el caso que ocurriera un golpe de Estado, porque si uno ve discursos anteriores empieza a decir que él no tiene carne de mártir, pero que si tiene que dar la vida, la dará por la revolución y que no lo van a sacar vivo, ¿no es cierto?, de la moneda. O sea, yo creo que había un poco de anticipación de lo que iba a ocurrir, y yo creo que Salvador Allende sabía más o menos lo que quería hacer ya,
y lo tenía definido y lo veía quizás en las últimas semanas como un resultado fatal que iba a suceder. Puede ser. ¿Ah? Ahora, dicen que también hasta el último minuto trató de hacer la solución de un plebiscito. No lo sabemos tampoco, nunca se llevó a cabo. Bueno, también, Y si se una, hubiese llevado a cabo, sí, y si se hubiese llevado a cabo, tampoco sabemos si hubiese resultado, porque a esa altura ya la animosidad política era tal que prácticamente nadie le habría creído que el gobierno pudiese llevar adelante un plebiscito, ¿no es cierto?, democrático. ¿Puedo hacer un pequeño énfasis al también respecto? está, un momento, también está, digamos, la teoría, según yo, bastante documentada de que él iba también por un golpe, por hacerse un golpe, él, un autogolpe, quiero decir. El partido seguramente iba por eso. ¿Perdón? El Partido Socialista, con Carlos Altamirano como timonel. ¿Cómo no? Oye, un pequeño Y también énfasis. y también el intento de incluir generales del ejército, digamos, en su gabinete, por ejemplo. Sí. Oye, hay un pequeño, respecto a la teoría del plebiscito que se iba a hacer, básicamente la persona que lo lleva a cabo es un asesor de Allende, que es Carlos Jorquera. No sé si el nombre es Carlos, sé que de apellido Jorquera, profesor. Y bueno, lo que él decía básicamente es que Allende ya había decidido, sobre todo después de múltiples marchas, y en especial después de intentos sabidos de que los oficiales de las Fuerzas Armadas están intentando hacer un golpe de Estado, de poder llevar a cabo un plebiscito, y se tomó, según él dice, la decisión el día 9 de septiembre, que creo que caía día domingo. Y se había decidido llevarlo a cabo un día 10 de septiembre, que caía un día lunes. Pero, según dice Jorquera, dos oficiales del ejército se le acercaron a él y le dijeron, ¿sabéis qué? Cambiémoslo porque hay que arreglar una situación interna de las Fuerzas Armadas. Curiosamente, esos dos oficiales, según el asesor, era Augusto Pinochet y otro más que no recuerdo muy bien el nombre, y lo convencieron para cambiarlo. Del mismo día a 10 le decían sus asesores, pero Salvador, ¿por qué no hacemos el anuncio de este plebiscito? Y él decía, no, porque lo decidí aplazar para el día miércoles, para el miércoles 12. Bueno, eso es básicamente la teoría que se difunde para que sepan más o menos la fuente. Sí, bueno, ahí hay varias versiones, efectivamente, esa es una de esas versiones. Ahora, pero yo iría más atrás, porque se ha dicho que si hubiesen dejado que Allende gobernara un día más y anunciara el plebiscito, la crisis se habría acabado. Y no hay nada que nos diga que fuera así. El nivel de polarización política, la violencia desatada de tal forma, era tal que yo creo que el anuncio de un plebiscito iba a caer en el vacío. No iba a tener la credibilidad de ninguna de las fuerzas democráticas que era un plebiscito que iba a respetar los resultados o que iba a ser transparente. Iba a generar violencia de por medio, porque por supuesto los grupos más extremos de la Unidad Popular se iban a movilizar para tratar de votar ese proceso plebiscitario. Entonces, haya tenido o no un plan de hacer un plebiscito, yo creo que ese punto es casi irrelevante, porque si lo hubiese mencionado, si lo hubiese anunciado, hubiese demorado el final, no sé, un par de días más, unas semanas más, pero ya el ambiente político estaba destruido y el consenso político mínimo ya estaba destruido. Sí, absolutamente. Profe, antes de poder despedirlo, nos gustaría hacer un alcance. Acaba de salir CADEM y en uno de parte de la encuesta dice que el 60% cree que también es una fecha en particular, el 11 de septiembre, que ya hay que ir dejando en el pasado. O sea, la gente comienza a decir que son fechas que se comienza a dar cuenta que literalmente dividen el país, lo vimos reflejado sobre todo hoy día. Por ende, ya son fechas que hay que ir dejando el pasado, hay que aprender del pasado sin duda, yo creo que eso todos estamos de acuerdo, pero ya no seguir dividiendo con esta fecha en particular, porque se ha ocupado para eso. Eso en conjunto con las reales preocupaciones que tienen los chilenos, porque vemos quizá un gobierno que está preocupado estuvo preocupado todo este tiempo de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años, pero resulta que la gente está sufriendo en problemas graves, porque nosotros lo vemos reflejado en la gente que está sufriendo por la delincuencia, que está sufriendo por la inseguridad, por el tema de la economía, por muchos temas. Ante eso, quizás que nos pudiese dejar una reflexión final en qué poder hacer, qué hacemos con la historia, qué hacemos con esta etapa de la historia que literalmente se ha dedicado constantemente a dividir Chile, sobre todo en este gobierno. Sí, mira, quizás estas fechas así es imposible olvidarlas, es imposible dejarlas atrás, son como las fechas ícono de una persona, de una familia, cuando se muere un familiar cercano,
no es una fecha que vayamos a olvidar, uno puede vivir con ella, uno puede, ¿no es cierto?, estar en paz con esa fecha, pero no la puede olvidar y va a formar parte de uno. El 11 de septiembre va a formar parte de la historia de Chile. El mensaje es, y quizás eso debería hacerse un esfuerzo grande en las nuevas generaciones, es, primero, jamás contar la historia como que esto estaba dividido entre buenos y malos. Porque la vida no es así, la vida no está dividida entre buenos y malos, sino que siempre hay una mezcla, siempre hay personas, siempre hay actitudes, siempre hay gente que trató de hacer las cosas bien al lado de otra que las trató de hacer mal, etcétera. Por lo tanto, nunca tener una visión de buenos y malos. Y segundo, es tratar de entender, sin juzgar desde el presente, de por qué ocurrieron esos hechos. Por lo tanto, tratar de tener mucho dato duro, ser muy consciente y conocer los detalles de lo que fue ese proceso. Porque la derecha también tuvo una parte de responsabilidad en lo que ocurrió el 11 de septiembre. O sea, una parte de la derecha también no le dio la oportunidad a Allende de poder desplegar un gobierno 100% democrático desde el principio. Hubo otros sectores, ¿no es cierto?, que trataron de complotar contra él desde el principio. Entonces, aquí son culpas compartidas y no es ni de buenos ni malos. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer es conocer en detalle esa historia y sacar lecciones de cómo se puede perder y destruir una democracia, para estar atento a los síntomas que empiezan a surgir en la destrucción de la democracia, porque la democracia no se destruyó el 11 de septiembre del 73, la democracia se destruyó mucho antes. No sabemos cuándo, o puede haber distintas interpretaciones, pero la mínima amistad cívica, el mínimo respeto a las instituciones, el mínimo compromiso republicano llevaba años ya quebrado y por lo tanto esas son las notas distintivas que uno tiene que tener siempre en cuenta para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Efectivamente. Bien. Estamos, bueno, darle las gracias por esta oportunidad. Le avisamos muy encima, pero siempre ahí está preparado, está listo y dispuesto para poder conversar con nosotros, que por lo menos también tenemos una perspectiva bastante crítica hacia cómo se ha ido llevando este año el tema de la conmemoración de los 50 años, el tema de lo que ha sido la figura de Salvador Allende y todos estos temas que también queríamos conversar junto con usted. Así le damos las gracias. No sé si los chiquillos tienen ahí algo que decir. No, yo le agradezco que venga. Me parece bastante sensato lo que dijo y imparcial, quiero decir. Así que gracias por haber venido. Le mando saludos de San Felipe, ponen ahí, que nos dejen. Excelente. Ya pues, oye, muchas gracias por la invitación y los felicito por estar tan preparados y conscientes de lo que está ocurriendo. Así que, muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Por el tiempo. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Buena nota. Ay, qué bueno. Nos vemos, profe. Un gusto.